El invierno de 1957 en Plainfield, Wisconsin, era como tantos otros en esa zona rural de Estados Unidos, frío, silencioso y marcado por la rutina de un pueblo pequeño donde todos se conocían. Era un lugar tranquilo, de campos abiertos y granjas dispersas, donde la vida transcurría lentamente, lejos de las grandes ciudades. Pero ese mismo año, un hallazgo estremecedor transformaría para siempre la imagen de ese rincón de América. En la vieja granja de un hombre solitario, la policía descubriría escenas tan macabras que no parecían de este mundo. Objetos imposibles de describir hechos con piel y huesos humanos, cadáveres mutilados y secretos guardados bajo la penumbra de una mente enferma. El nombre de ese hombre pasaría a la historia, Edward Theodore Heim, conocido después como el carnicero de Plainfield. Ed Heim nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, en el seno de una familia marcada por la violencia y el control. Su padre, George Heim, era un hombre alcohólico, débil y resentido, incapaz de sostener a la familia. Su madre, Augusta, era todo lo contrario, autoritaria, fanática religiosa y profundamente represiva. Desde niño, Ed vivió bajo el yugo de una madre que le inculcó el miedo al pecado, la desconfianza hacia las mujeres y una visión del mundo donde todo lo terrenal era perverso. Augusta le repetía que el sexo era un pecado, que las mujeres, excepto ella, eran criaturas inmundas, y que el camino de la pureza estaba en el aislamiento y la obediencia. La infancia de Ed fue solitaria. Apenas tenía contacto con otros niños porque su madre lo mantenía apartado. Él y su hermano Henry vivían bajo reglas estrictas, escuchando sermones diarios que los advertían sobre el infierno. Ed se aferró a esa figura materna hasta límites enfermizos. Mientras Henry empezaba a rebelarse contra el dominio de Augusta, Ed permanecía fiel, venerándola como si fuera una santa. Esa relación de dependencia marcaría toda su vida. En 1940, el padre de Ed murió por problemas relacionados con el alcohol. Henry y Ed trabajaban en distintos empleos para mantener la granja familiar. Pero en 1944, ocurrió un suceso extraño. Los dos hermanos combatían un incendio en los campos cercanos, cuando de pronto, Henry apareció muerto. Según Ed, lo perdió de vista entre el humo y lo encontró sin vida. Las autoridades dictaminaron que había sido un accidente, pero algunos investigadores sospecharon que las circunstancias eran más oscuras. Henry tenía heridas en la cabeza y signos de violencia. Sin pruebas concretas, el caso se cerró como accidente. Ed quedó solo con su madre, y su devoción hacia ella se intensificó aún más. Un año después, en 1945, Augusta sufrió un derrame cerebral que la dejó debilitada. Ed se encargó de cuidarla hasta su muerte, en diciembre de ese mismo año. Para cualquiera, la pérdida de la madre sería devastadora, pero para Ed significó mucho más, fue el derrumbe de su único vínculo con el mundo. Sin Augusta, quedó completamente aislado, solo en la vieja granja familiar. A partir de ese momento, su mente empezó a hundirse en la oscuridad. Durante los años siguientes, Ed Heim vivió una vida aparentemente tranquila. Sobrevivía con trabajos esporádicos como cuidador, granjero y manitas del pueblo. La gente lo veía como un hombre raro, introvertido y tímido, pero en un pueblo pequeño, la rareza se tolera. Sus vecinos lo describían como extraño pero inofensivo. No sospechaban que dentro de la granja, tras las paredes deterioradas y el olor rancio, se estaba gestando un mundo de pesadilla. Ed comenzó a obsesionarse con la muerte. Visitaba cementerios por la noche, desenterraba cuerpos de mujeres que le recordaban a su madre y se llevaba partes de sus cadáveres. Con esos restos humanos fabricaba objetos, lámparas hechas con piel, cuencos tallados en cráneos, sillas recubiertas con cuero humano. Incluso confeccionó un traje completo de mujer hecho con piel, con el que intentaba transformarse en la figura materna que había perdido. Su casa se convirtió en un museo macabro, una colección imposible de imaginar. La línea entre la fantasía y la realidad terminó de romperse cuando pasó del saqueo de tumbas al asesinato. En 1954, Mary Hogan, dueña de una taberna local, desapareció sin dejar rastro.
Sus clientes la describían como una mujer fuerte y de carácter, lo opuesto a la madre de Hein. La policía buscó pistas, pero el caso quedó sin resolver. 3 años más tarde, en noviembre de 1957, otra mujer desapareció, Venice Borden, dueña de una ferretería en Plainfield. Su hijo, ayudante del alguacil, sospechó rápidamente de Ed, quien había estado en la tienda el día anterior. La policía acudió a la granja de los Hein el 17 de noviembre de 1957. Lo que encontraron dentro desafió cualquier descripción. El cuerpo de Venice Borden estaba colgado boca abajo, abierto en canal como un animal de caza. A su alrededor, la casa estaba llena de restos humanos, cráneos convertidos en recipientes, órganos en frascos, máscaras de piel humana colgadas en las paredes. La escena parecía sacada de una película de terror, pero era real. Ed Hein fue detenido de inmediato. Durante los interrogatorios, confesó haber matado a Mary Hogan y a Venice Borden, además de reconocer los saqueos de tumbas. Contó con calma cómo abría las sepulturas y desenterraba los cuerpos. Hablaba de sus experimentos con la piel y de su intención de revivir a su madre a través de la creación de un traje humano. La frialdad con la que relataba estos hechos impactó a policías, jueces y periodistas. El juicio comenzó en 1958, pero rápidamente se dictaminó que Hein no estaba en condiciones mentales de enfrentarlo. Fue declarado incompetente y enviado al Hospital Central Estatal para Criminales Dementes. Allí permaneció bajo supervisión psiquiátrica, diagnosticado con esquizofrenia y psicosis. Años más tarde, en 1968, se le declaró apto para ser juzgado por el asesinato de Venice Borden. El veredicto fue culpable pero mentalmente enfermo. Pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos hasta su muerte en 1984, a los 77 años. El caso de Ed Hein trascendió más allá de los tribunales. La brutalidad de lo encontrado en su casa inspiró a escritores y cineastas. Personajes como Norman Bates en Psicosis, Cara de Cuero en La Matanza de Texas, y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes, nacieron del eco de sus crímenes. Hein se convirtió en una figura icónica del horror, no por el número de sus víctimas, sino por la manera en que sus crímenes tocaron los miedos más profundos, la profanación de la muerte, el canibalismo simbólico y la transformación del cuerpo humano en objeto. En Plainfield, la granja de los Hein se convirtió en un lugar maldito. Los curiosos se acercaban, los periodistas la fotografiaban, hasta que finalmente fue destruida en un incendio sospechoso en 1958. Nadie quiso reconstruir nada en ese terreno. Era como si la tierra misma hubiera quedado marcada para siempre. El legado de Ed Hein es una mezcla de fascinación y repulsión. Su historia demuestra que la monstruosidad no siempre se mide en cifras de víctimas, sino en la profundidad de la transgresión. Sus actos revelaron una mente que no distinguía entre lo humano y lo inhumano, entre el recuerdo de la madre y la carne de mujeres reales. Lo más perturbador de su caso es que, hasta el último día, Hein no mostró verdadera conciencia del horror que había causado. Para él, todo era parte de un mundo interior en el que la muerte no significaba lo mismo que para los demás. Décadas después, el nombre de Ed Hein sigue evocando miedo. Su figura vive en la cultura popular, en cada máscara de terror, en cada historia de asesinos ficticios inspirados en él. Pero más allá del mito, hubo víctimas reales, familias que lloraron a sus seres queridos y un pueblo que nunca volvió a ser el mismo. El carnicero de Plainfield no fue un monstruo de ficción, fue un hombre de carne y hueso que mostró hasta dónde puede llegar la oscuridad humana cuando se combina con soledad, obsesión y enfermedad mental.